vamos a empezar con una noticia de verdad que cuando salió este fin de semana, un joven cantante colombiano que ha muerto cuando chocó, su avión había terminado de despegar y chocó en una finca un poco más adelante y era uno de los cantantes jóvenes más queridos en Colombia en este momento. Así es, Raúl, imagínate, 34 años de edad solamente, muy querido, había trabajado, o sea, muchísimo durante toda la vida. Incluso había comentado en entrevistas que a los 35 años quería retirarse, quería disfrutar, quería como que gozarse lo que nunca había podido hacer. Y bueno, ya tenemos la noticia tan triste que cada persona que habla del Raúl llora. Y bueno, aquí vemos... Jason González, Jason exactamente. González, efectivamente. Jason González, aquí tenemos imágenes del accidente. Esto vamos a hablar un poquito hoy en el show porque el avión demoró mucho en despegar. Cuando despega, empieza a volar y vuela aproximadamente por varios minutos cuando están tratando de regresar al aeropuerto y ahí es cuando se cae en la finca. En una finca explota el avión, obviamente seguro que estaba lleno de combustible, no pudo hacer un aterrizaje de emergencia, porque este es un avión de hélice que hubiera quizás podido hacer un aterrizaje de emergencia, si hubiera podido hacer en donde hay el pasto en una finca, pero no lo pudo hacer. Y tristemente murió él, murió su equipo, murió su fotógrafo, murió todas las personas que iban con él, que eran varias. Bueno, al igual, señores, que sus seguidores, muchísimos famosos han reaccionado ante esta triste noticia de Jason Jiménez. Vamos a ver qué es exactamente lo que sucedió. Jason Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero debido a que la avioneta bimotor en que viajaba se estrelló y se incendió. El colombiano cobró gran fama durante la última década por su peculiar forma interpretativa y sencillez sobre el escenario. El cantante de música popular publicó su primer álbum en el 2013 y para el 2025 ya había consolidado una carrera con más de 70 canciones compuestas y ofreciendo conciertos en países como Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania. La avioneta donde viajaba Jason despegó de un aeropuerto en Paipa, Boyacá, rumbo a Medellín, para luego tomar otro vuelo, ya que esa noche tenía programado un concierto. Por las imágenes que alguien grabó, la avioneta se estrelló muy cerca del final de la pista donde debía levantar vuelo. Se sabe que el colombiano viajaba acompañado por 3 personas más para un resultado fatal de 5 personas fallecidas, contando al piloto y copiloto de la nave. Testigos oculares nos explican cómo el piloto no abortó el despegue de la nave cuando casi todos vieron los problemas técnicos e incluso se dice que el capitán del vuelo iba viendo su celular en el momento del despegue. Por supuesto que hasta que no concluyan las investigaciones pertinentes, comenzarán a salir a la luz varias hipótesis que tratan de justificar lo sucedido. Muchos artistas y cantantes han reaccionado a la triste muerte del joven de 34 años de edad. Descansa en paz, Jason Jiménez. Y la gente han empezado a especular, como siempre hacen a través de las redes sociales, de qué fue lo que pasó, qué fue la culpa del piloto, qué fue la culpa de esto, por la simple razón que ven al piloto en un teléfono mientras el avión está en la pista, que no necesariamente estaba despegando, sino estaba en la pista. Primero que nada, los que están especulando eso nunca han montado en este tipo de aviones, porque yo he montado muchas veces en África para ir de un lugar al otro. En los aviones muchos de los pilotos están mandando textos para donde ellos van a ir. Segundo, para ver cómo está el tiempo, no tienen cómo verlo, lo tienen que ver en las aplicaciones que tienen en el teléfono. Una cosa no tiene nada que ver, que puede ser que por esto había un problema, que estaba despistado pero yo he visto 20.000 veces a los pilotos de estos aviones, justo antes de despegar, estar en el teléfono todo el tiempo, viendo cómo está el estado del tiempo donde vamos a aterrizar, cómo está el estado del tiempo durante todo el trayecto. Por otro lado, salió, eso sí, salía en lo que era la pizarra del avión, creo que era MPV, un problema que tenía el avión, y eso quería decir que la caja de cambio del avión, que es lo que controla las hélices, no estaba funcionando bien. Obviamente me imagino que el piloto vio eso, pero pensó que podía volar así. El problema de estos aviones cuando se caen no es ni que son antiguos, ni que son pequeños, sino
que no tienen buen mantenimiento. Porque un avión de estos del año 50 puede volar perfectamente si tiene buen mantenimiento y si le hacen mantenimiento todo el tiempo. Y en muchos países no le hacen el mantenimiento que le tienen que hacer a estos aviones y tristemente las personas que rentan estos aviones no saben si el avión estuvo mantenido como tiene que estar, si tienen una pieza que le falta, si tienen otra pieza, un problema. Entre muchas de las cosas que me estaban comentando ahora aquí uno de los productores es que aparentemente en varias entrevistas, ya Raúl, y 2, 3 entrevistas, él había mencionado, Jason Jiménez, de que él había soñado en varias ocasiones que él se moría porque se caía, o sea, estaba en un avión y se caía el avión. Y miren, estas cosas, señores, son algo que, como una premonición. No sé, no he visto las partes de las entrevistas, las quiero buscar. Pero qué triste, ¿no? Me imagino que para la familia ver esto, un chico de 34 años solamente queridísimo, o sea, queridísimo, y que dicen que muchísimas de las bandas que iban allá tocaban siempre con él. No era tan internacional, pero muy querido en Colombia. Y estos aviones son extremadamente seguros, como dije, si los mantienen bien, porque hasta aviones de una hélice, porque este era de 2 hélices, que es todavía mejor, hasta de una hélice puede volar sin ningún problema, la gente no. Obviamente, para tú volar siempre es mejor, y siempre lo digo yo, no ir en avión privado, sino en un avión de una aerolínea. Raúl, así aprende uno a volar. Me imagino, dicen que son muy fáciles de volar. Que las aerolíneas, el gobierno le exige el mantenimiento. Pero son las menos complicadas. Ahora mismo, tú quieres aprender a volar, tener horas de vuelo. Sí, claro, y ahí te montan en una avioneta pequeña con un copiloto y ahí empieza uno, me imagino, a tomar las clases. Porque yo he preguntado para hacerlo y me dicen que se hacen esas avionetas. Nunca lo he hecho. Pero sí se hacen, o sea que son muy fáciles de volar. Los problemas son otras cosas, efectivamente. Descanse en paz y todo lo mejor para la familia en estos momentos difíciles. Y todos sus fanáticos, que tienen muchísimos, no solo en Colombia, pero en muchos lugares de América Latina. Señores, descansen en paz. Así es.